Aquí está José Manuel Velasco, que lo va a intentar por lo menos para acabar esta parte de la mañana con un fuerte aplauso de bienvenida para él. Por favor. Buenos días. Lo primero que tengo que hacer es pedir perdón porque a mí me tocaba a las 11:45. Y a las 11:45 mis neuronas estaban en otra parte, estaban en modo sábado. Y la razón por la que no llegué a tiempo es porque se me olvidó, que es una razón tremendamente sencilla. Así que perdón a todos los asistentes, perdón Juan, perdón Nuria, y espero compensarles transmitiéndoles alguna idea. Viendo las intervenciones anteriores, digo, joder, yo parezco un tipo de la vieja economía, menos mal que me he quitado la corbata, ¿no? Y que he puesto una chaqueta más o menos clara, pero van a pensar que soy de los viejos. Y como soy de los viejos, que un poco lo soy, aunque trabajo mucho en la nueva economía, yo voy a trabajar sobre una aplicación también, que es la aplicación que más usamos a lo largo del día y que no está en el móvil, y que es el cerebro. Y la pregunta que hay que hacerse es, ¿está cambiando el cerebro también conforme están cambiando las tecnologías, están cambiando los nuevos tiempos? Y la respuesta, aunque debería esperar al final, es sí, el cerebro está cambiando, se está adaptando. Desgraciadamente, el cerebro compite en estos momentos con la otra aplicación más poderosa del ser humano, el estómago. Se va acercando la hora de la comida y el estómago empieza a mandar señales al cerebro de que deje de pensar y le alimente. Y de hecho, el cerebro y el estómago están en constante lucha a ver quién se lleva mayor parte de la energía. Por eso yo voy a intentar hoy tocaros, si digo tocarles, el usted me lleva a la vieja economía, tocaros un poco las neuronas y a ver si a la hora de utilizar la aplicación del estómago todavía esas neuronas están provocando algunas reacciones que no estén relacionadas con los jugos gástricos. Bien, lo paso muy rápido. Esas son las partes del cerebro, esto es la fisiología, las distintas partes del cerebro. Básicamente hay dos grandes núcleos, la amígdala, que es donde se generan las emociones, y el resto está asociado a las distintas funciones cerebrales. Por eso, cuando alguien, como consecuencia de un tumor, le amputan una parte del cerebro, pierde algunas de esas funciones sin sufrir nada en las piernas, por ejemplo, se puede quedar sin la capacidad tractora. Esta es la pantalla clave de la idea que quiero transmitiros. En el cerebro funcionan dos tipos de circuitos, los circuitos que van de abajo a arriba y los que van de arriba a abajo. Los circuitos más antiguos, donde están los automatismos, son los que van de abajo a arriba, los de la izquierda. Ahí está, nosotros el cerebro no tenemos que acordarnos de respirar, ahí actuamos en transparencia, pero el cerebro sí da la orden de respirar, lo convierte en un automatismo. Cuando todos los días vamos a nuestro lugar de trabajo en el coche, hay momentos que no vamos, muchos momentos no vamos pensando a dónde vamos, hay un automatismo que nos lleva. Y ahí se alojan también las creencias culturales. Cuando pensamos de una manera concreta, estamos respondiendo a los estímulos que fundamentalmente vienen desde abajo hacia arriba. Todas las emociones se generan abajo en la amígdala y provocan reacciones arriba. Estos otros circuitos solo tienen 100 millones de años. Igual que estos tienen tantos años como el desarrollo del ser humano, tienen miles de millones de años, aquí solo hay 100 millones de años de desarrollo. Por una razón muy sencilla que tiene que ver precisamente con el estómago. Porque cuando el estómago y el aparato motor era el que más sangre necesitaba, más energía, no dejaba de desarrollar el cerebro. El cerebro empieza a desarrollarse, por ejemplo, cuando el ser humano, descubre el fuego y así puede comer los alimentos, es decir, las proteínas que se digieren más rápido. Por eso solo tiene, esos circuitos de arriba a abajo solo tienen 100 millones de años. Ahí se aloja la reflexión, básicamente se arroja la reflexión. ¿Por qué tardan en desarrollarse estos circuitos tantos años, a diferencia de los que tienen que ver con el cerebro reptiliano? Porque consumen más energía y el cerebro busca siempre el atajo. No es que sea vago, es muy inteligente. Busca siempre el menor consumo de energía. Si lo pensamos hoy, las marcas, en un mundo que es muy emocional y cada vez más racional, de hecho está en cuestión todo el pensamiento racional de Descartes, en ese mundo más emocional, todos los estímulos de las marcas se dirigen hacia el circuito ascendente, que es el fácil, que es el automático, y muchos menos hacia el circuito descendente, pero el progreso está en los circuitos descendentes.
Si vamos por la selva, yo esta noche me voy a un país africano, a un congreso de la presidente de la Global Alliance, y bueno, espero encontrarme desde un safari con un león, no encontrármelo paseando por el campo, por la selva, y de repente encontrarte a una leona. Ahí el miedo, que es una de las 6 emociones básicas, produce básicamente 2 reacciones. Una, o para la parálisis o salir huyendo. En ese momento la amígdala da la señal, oye, hay una alerta, hay un riesgo, gestiona el riesgo. Si nos quedamos paralizados, no sé lo que ocurre. Depende de la leona. Si salimos corriendo, hay un porcentaje muy elevado de posibilidades de que la leona nos ataque, porque los felinos son cobardes y atacan siempre de espaldas. Y además, si salimos corriendo y solo utilizamos los circuitos ascendentes, desde la amígdala hacia el neocortes, en esos circuitos nos van a decir, sal corriendo, pero no nos dice que la leona corre más que nosotros. Con lo cual, la posibilidad de salvarse es reducida si solo nos dejamos llevar por las emociones. ¿Qué habría que hacer utilizando los circuitos descendentes? Mirar la fotografía completa y ver si en entorno hay una posibilidad de supervivencia en el caso de que la leona ataque. Y ahí, si levantamos la mirada, veremos que hay un árbol que por lo menos nos da una mínima posibilidad de supervivencia. Huir ante la leona, estarían funcionando los circuitos ascendentes, mirar y buscar la supervivencia, que requiere un mayor consumo de energía de las neuronas, los circuitos descendentes. Algunas utilizaciones del cerebro en el mundo del neuromarketing. Aquí el primer mensaje es que el cerebro está cambiando de la misma forma que cambia nuestro entorno, el cerebro se está adaptando, y el segundo es que es distinto saber que cuando sabemos que nos manipulan, ya no nos están manipulando. Por lo tanto, si nosotros sabemos en qué circunstancias, a través del neuromarketing o la comunicación, intentan manipularnos, sobre todo a través de la amígdala, estaremos mejor defendidos para gestionar esa información. Algunas cosas que se están haciendo hoy y que evidentemente son algunas de perogrullo, que tienen que ver con el modo de comunicación y de hacer marketing de hoy. Primero, el 90% de toda la información que procesa el cerebro es audiovisual. Es decir, teóricamente, a través de las imágenes, y el cerebro prefiere imágenes, teóricamente no se puede engañar al cerebro. Aquí hay un pequeño ejercicio. Por favor, ¿podríais indicarme qué objeto se ve? Que no es el muro, o los ladrillos. ¿Veis algún objeto distinto de los ladrillos? ¿Sí? He oído por ahí sí. ¿Qué? Valientes. Decirlo. No, no es una piedra. ¿Un muro? No, hombre, esa es demasiado fácil, claro. No. Dentro del muro hay algo. ¿Un puro? He oído un puro. Correcto. Esto es un puro. Y esto es la ceniza del puro. Ahora, una vez que lo veáis, no vais a dejar de verlo. ¿Es así o no? ¿Todo el mundo lo ve? ¿Ya el puro? Una vez que lo ves, ya no lo pierdes de vista. Es decir, que incluso aunque el cerebro procesa muy bien la información audiovisual, se puede engañar al cerebro. Siguiente, las emociones dejan más huella que los pensamientos racionales. Es decir, si fuésemos inteligentes, nos dedicaríamos a gastar el dinero en viajar y no a comprarnos cosas, a comprar coches. Tercero, al cerebro le gustan las caras. Y de ahí, por ejemplo, la utilización de las celebrities. De hecho, en un anuncio donde hay una cara, el sitio al que se dirige la mirada en primer lugar es la cara. Y el segundo es hacia dónde mira esa cara. Si esa cara está mirando a un botón que dice pincha ahí o clic, las posibilidades de que ocurre aumentan. La cara y hacia dónde mira la cara. Esa es la tendencia natural del cerebro. Bueno, decía que unas caras les gustan más que otras, claro. Y la de George Clooney es a quien yo me parezco según me levanto todas las mañanas cuando me miro al espejo, luego salgo a la calle y descubro la realidad. La de George Clooney es una de las caras que más gusta a efectos publicitarios. Otro mensaje que también hacer, los colores inspiran sensaciones. Y por lo tanto, la utilización de los colores provoca determinadas reacciones emocionales. Si tú vas a un restaurante que está pintado de naranja, que es un naranja intenso, que es un color que provoca inquietud y que está buscado para provocar la rotación, que haya mayor rotación en el local, si no lo sabes, te sientes extraño. Si lo sabes, te sientes menos extraño. Siguiente, el lenguaje crea realidad.
yo me he formado como coach en la escuela ontológica, que es la escuela de Rafael Echevarría. Cuando nosotros utilizamos el lenguaje estamos modificando la realidad. No solo al hacer declaraciones, sino al hacer que los demás interpreten esas declaraciones. Y vivimos básicamente en un mundo de percepciones. Para mí el cielo de hoy está azul, para otras personas estará gris. Son las percepciones de cada uno. Lo interpretamos a través de las percepciones y de las distinciones. Los nombres cambian los comportamientos. Un ejemplo, una universidad americana, todos los experimentos los hacen universidades americanas, no es ni siquiera necesario citar el nombre, ya vale, ya se da por bueno, en este caso debe ser científicamente correcto. Hicieron el siguiente experimento. En un restaurante, ya en funcionamiento, vieron qué tamaño tenía la ración de espaguetis y si la gente se lo comía y qué dejaba de esa porción de espaguetis. A esa misma porción le cambiaron el nombre y la llamaron doble porción de espaguetis. Y lo que ocurrió es que la gente dejaba siempre algo en el plato. Era la misma porción, el nombre cambiaba el comportamiento. Por lo tanto, en comunicación, cuando utilizamos los nombres, son muy importantes. La ley del mínimo esfuerzo nos lleva a imitar a otros. El cerebro busca el atajo, pero no busca, insisto, porque sea vago, sino porque es muy inteligente y tiene un gran consumo de energía y, por lo tanto, busca el camino más corto para conseguir lo que quiere. Eso nos lleva a imitar, y eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con el uso de celebrities o con la utilización de personajes conocidos en el mundo de la publicidad hoy. Esta foto la hice yo hace 2-3 años en lo que es el alumbrado de la Feria de Abril. Yo iba a hacer lo mismo que hacían ellos, que era grabar el momento para compartirlo, pero me di cuenta que tenía mucho más valor si giraba un poquito el ángulo del móvil y sacaba a todo el mundo haciendo la foto. Es decir, la gente prefería verlo en una pantalla de 5 pulgadas que verlo al natural. ¿Por qué? Porque así podía compartirlo. Y lo que provocaba que uno sacase el teléfono es que todo el mundo hiciese lo mismo. Yo mismo me vi obligado a hacer lo mismo porque el cerebro tiende a imitar comportamientos. Por eso nos ponemos en nos gustan las colas, porque en las colas hay una oportunidad de imitar a los demás cuando quieres algo. Tendencias psicosociales las paso muy rápidamente porque, digamos, estas son las tendencias que, cogidas desde el lado de la neurocomunicación o el neuromarketing, pueden ser manipuladas si no lo sabemos, y el término manipulación no tiene por qué tener connotaciones negativas, pero si lo sabemos, insisto, somos más conscientes y tenemos más capacidad de reacción. Primero, hay una gran confusión, hay mucho ruido, las divisiones de digital incluso de algunas agencias se llaman buzz, es decir, ruido. Hay mucha prisa, incluso se llega a vender la prisa como un mensaje interesante. La estupidez sale en el telediario todos los días. Si haces una cosa estúpida, sales en el telediario. Ayer se celebró el Día Mundial del Libro de los Récords, que es el Día Mundial de la Estupidez Colectiva. Y la paradoja, convivimos con la paradoja. En el libro de los récords figuran récords tan interesantes como el japonés que más nueces ha logrado cascar con el culo. Que ya me dirán la aplicación científica que tiene eso. Y además, lo que es peor, las nueces, imagino yo que no te las comes, claro. Del modelo de la propaganda, es decir, la comunicación, esa vieja economía que no es consciente de estas cosas, sigue instalada en el modelo de la propaganda. Claro, este es un modelo de finales del siglo pasado, que decía que la comunicación estaba basada en la orientación de los medios de comunicación hacia el beneficio. A mí me sigue sonando. El beneplácito de la publicidad como principal fuente de financiación me sigue sonando 35 años después. El suministro de noticias a los medios desde gobiernos y empresas me sigue sonando. La censura ejercida mediante respuestas sistemáticas creadas por los grupos de influencia para corregir desviaciones me sigue sonando. La defensa de un sistema político capitalista mediante la dominación de la izquierda comunista o populista me sigue sonando. Es decir, la vieja economía sigue utilizando el modelo de referencia que es el modelo de la propaganda. Sin embargo, tenemos que ir hacia un modelo de comunicación responsable donde las neuronas se pongan al servicio de las responsabilidades, que está basado, de acuerdo con lo que es el planteamiento de la Global Alliance, en el carácter. La marca forma parte de ese carácter, no desaparece esa vieja economía. En la escucha, y las organizaciones tenemos que desarrollar mecanismos de escucha. No es verdad, escuchamos muy poco o escuchamos solo lo que queremos escuchar. Incluso cuando monitorizamos en el mundo digital, escuchamos solo lo que nos interesa escuchar de acuerdo con nuestros intereses y nuestros objetivos y nuestras estrategias. Hay que saber escuchar, encajar
y ponerse en el lugar de los grupos de interés o de los stakeholders. Y lo tercero es la responsabilidad. Y lo estamos viendo, la importancia de la ética, de la ciudadanía, de la sostenibilidad y del valor compartido. En las aplicaciones que hemos visto anteriormente hay valor compartido, hay generosidad a la hora de compartir información. En ese modelo de la comunicación responsable, las relaciones públicas o la comunicación juegan un papel distinto al que se nos atribuye en el modelo de la propaganda o de la vieja economía, porque trabaja en lo que es el liderazgo de las organizaciones a partir de valores que necesariamente tienen que ser compartidos y creando una cultura de la que forma parte, por supuesto, los valores, la historia, la organización, el comportamiento, las conductas, etcétera, etcétera. Para hacer la transición desde la comunicación de la propaganda, donde básicamente se trabaja la amígdala, los circuitos ascendentes, para una comunicación responsable que trabaje los circuitos descendentes, hay que hacer cosas muy sencillas. Primero, tener visión interior. Yo decía antes que cuando me miraba al espejo por la mañana a veces veía a George Clooney. Lo peor que podía hacer era engañarme. Muchas organizaciones se engañan, se miran por la mañana y ven a George Clooney. Su marca es George Clooney. Se equivocan. Hay que saber mirarse dentro y reconocerse. Eso es un ejercicio muy difícil. Por cierto, el espejo es una función cerebral. Se llama el Self-Mirror Recognition. Reconocerse al espejo y saber quién eres solo está al alcance de los humanos, de algunos tipos de primates, de los delfines, que son unos animales muy inteligentes con el cerebro muy desarrollado, y recientemente han descubierto también que de los elefantes. Así que no es una función baladí. Siguiente, visión panorámica o infrarrojos. Los circuitos ascendentes nos van a enseñar una fotografía de consumo rápido. Tenemos que mirar lo que hay detrás de esas fotografías, saber interpretar, poner en funcionamiento los circuitos descendentes para ver, oye, ¿qué es lo que me quiere contar? ¿Qué es lo que me quiere vender? ¿Cómo me lo quiere vender? ¿Qué tipo de emociones está manipulando? Manipulando en el sentido bueno incluso del término. Pero si yo soy consciente de que estoy triste, que no es una emoción ni negativa ni positiva, es simplemente una emoción, puedo poner las bases para dejar de estar triste. Si no soy consciente de que estoy triste, seguiré triste, hasta que la química tal vez me cambie esa emoción. La escucha empática, que la escucha empática tiene que pasar por todos esos niveles, evidentemente tiene que haber una escucha biológica, a veces esto lo practicamos mucho en las relaciones de pareja, una escucha fingida, la escucha selectiva es el siguiente nivel en las relaciones de pareja, luego viene la escucha activa, en general cuando te riñen, y finalmente la escucha empática cuando acabas haciendo la cama porque crees que debes hacer la cama. No porque te obliguen. No sometiéndote a tendencias. Claro, las tendencias son muy poderosas. El cerebro, recordemos, el cerebro tiende a imitar. Y como seguimos siendo tribales, por muy globales que seamos, paréntesis, el nacionalismo, nos guste o no nos guste, yo no lo soy, va a favor de corriente. Cuando yo era pequeño y soñaba con visitar países, había 130 países, hoy hay 195. Pero ojo al dato, hay X territorios, ahora daré el dato para que os dé tiempo a pensarlo y ver si estáis cerca o lejos del número, hay X territorios que tienen algún deseo de convertirse en nación algún día. El número es 3.000. Estoy seguro que os habéis quedado muy lejos de esa cifra. 3.000 territorios con algún deseo de inquietud nacional. Es decir, el nacionalismo juega psicológicamente a favor de corriente. Y, por el otro lado, parece que es una respuesta a la globalización. Bueno, no imitando, no sometiéndose a las tendencias. Y, si recordamos las tendencias psicosociales, sustituyéndolas por frente a confusión, referencias y lo que son los buenos ejemplos, frente a ruido, criterio y valores. Antes se decía, en la vieja economía había cosas, no todo era malo, se decía, aquella persona tiene mucho criterio. Hoy ya no se dice. Tener mucha información no significa tener mucho criterio. Es más, cuanta más información tengas, más criterio necesitas para seleccionar. Frente al egoísmo, solidaridad y humanidad, los directores de comunicación somos gestores de ego, trabajamos mucho en este territorio. Solidaridad y más humanidad, no tiene ningún sentido desde mi punto de vista, es mi opinión, que la filosofía se convierta en una asignatura optativa. Frente a la prisa, sosiego y procedimientos, porque hay determinados procedimientos que uno no se debería poder saltar.
frente a la estupidez, profundidad y analizar antes de decidir, y finalmente, frente a la paradoja, coherencia, hablar menos y escuchar más. 3 mensajes finales. Las organizaciones tienen que estar dispuestas a mantener conversaciones abiertas, no solo a escucharse a sí mismas, sino a que el resultado de la conversación, estén dispuestas a aceptar que el resultado de la conversación sea distinto del que prejuzgaban antes de iniciar la conversación. Eso parece fácil, es muy difícil. De nuevo, activando los circuitos descendentes. Siguiente, acompañando a líderes auténticos, porque ahora mismo, y es ya la reflexión final, yo mismo he criado muchos vampiros. También es verdad que cuando era pequeño los vampiros ya eran en color, no eran las películas en blanco y negro, pero eran oscuras, pero los vampiros eran viejos, feos, muy malvados, y siempre morían al final de la película. Hoy la industria cinematográfica dibuja unos vampiros que son jóvenes, siguen teniendo la vida eterna, ligan más que nadie, son seductores, y vaya mierda de vampiros que encima les puede dar el sol. Lo tienen, se pueden poner morenos, lo tienen todo. Hombre, yo quiero ser vampiro. Claro, todos los jefes quieren ser vampiros, pero los vampiros tienen 2 problemas. Básicamente 2. Uno, que se alimentan de la sangre de otros, no se hacen transfusiones por el momento. Y dos, que cuando pasan por delante del espejo no reflejan su imagen. ¿Por qué? Porque no tienen alma. Yo creo que en la vieja economía hemos trabajado con muchos líderes que son pura fachada, que no tienen alma. Lo que pasa es que aparentemente muy atractivos, porque el vampiro tiene esa parte de atractivo, que es la vida eterna. Buscan el reconocimiento, la vanidad, la vida eterna. Esto es mucho más real. Es más, este peinado hoy en el mundo del fútbol está ya muy superado. Claro, Frankenstein es fruto del deseo del doctor Víctor Frankenstein de devolver la vida a un cadáver. No puede haber deseo más noble. Y Frankenstein lo que desea es hacer amigos. De hecho, en la novela, no en las películas, se encuentra con la niña en el estanque y quiere jugar con ella porque quiere hacer amigos. Se va y la niña se ahoga, sola. El pueblo, como no responde a los cánones de belleza, lo convierte en un monstruo y lo persigue. Claro, y a partir de ahí Frankenstein se defiende. Pero lo que busca amor y busca plasmar la vida que el doctor Víctor Frankenstein le ha dado. No nos engañamos, los jefes deberían parecerse mucho más a Frankenstein. Es más, para ser feo, debería uno ser feo, ¿no? Porque si eres guapo lo tienes todo, joder, eres inmortal como los vampiros, ¿no? Tenemos que trabajar más con personajes que sean como Frankenstein, auténticos. Y volvemos a lo de antes. La belleza en el primer vistazo está en el circuito ascendente. La belleza interior, como en La Bella y la Bestia, está en los circuitos descendentes. Cuesta más trabajo verla. Participando en narrativas corales. Esto significa también un cambio en comunicación importante, porque si yo le doy la mano a alguien, estoy en una relación bidireccional y transaccional. Le estoy vendiendo algo, estoy sellando un acuerdo, estoy dándole un saludo, estoy dándole algo y espero recibir algo a cambio. Es transaccional. Aquí no es transaccional la relación, es relacional. Es más, cuando tú eres parte de la cadena, la responsabilidad que tienes es que no se corte la cadena, pero tú no eres el protagonista. En muchos casos las empresas, las organizaciones, a la hora de relacionarse con sus stakeholders o grupos de interés, dejarán de ser protagonistas y tienen que estar dispuestas a formar parte de esa cadena. Claro, para los grandes jefes curtidos en la vanidad de la vieja economía, eso es muy difícil, renunciar a su egocentrismo. Y finalmente, gestionando para la reputación, no para la imagen. La imagen ataca desde abajo, la reputación se genera desde arriba. Y se genera a través de atributos que no son fáciles de conseguir ni automáticos. Prácticas empresariales éticas, acciones responsables para accionar crisis o problemas, prácticas empresariales abiertas y transparentes, la transparencia, que es una de las características de este nuevo mundo, el mundo digital, escucha las necesidades del consumidor, trata bien a los empleados, sitúa al consumidor por encima de los beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, cuando una gran consultora, una de las Big Four, le pregunta a los consejeros delegados cuál es el atributo más importante de la confianza, contesta que la calidad del producto. ¿Dónde está ahí la calidad del producto? Solo aquí. Todo lo demás no tiene que ver con la calidad del producto. Es decir, que todavía tienen que ir adaptándose
a esa economía. Es decir, para tener un mundo mejor, que es lo que queremos, y que no ocurran cosas como las que ocurrieron anoche en París, tenemos que trabajar mucho más los circuitos descendentes, siendo conscientes de nuestras emociones, siendo conscientes de que esta aplicación es la aplicación más poderosa que tenemos y por lo tanto tenemos que educarla, formarla, usarla, que esa aplicación está adaptándose a los nuevos tiempos y que lo más importante que hacemos a lo largo del día es pensar, porque como dice el chileno Andrés Rojo, que la gente piense lo que quiere, pero que piense, porque muchas de las cosas que ocurren es porque no son suficientemente pensadas. Muchas gracias. Una pregunta última. ¿La neurona va más rápida en el online o en el offline? ¿Dónde es más complicado? No, la neurona va a la misma velocidad. Pensé que me ibas a preguntar si la neurona de una mujer va más rápida que la de un hombre. Y digo, vaya lío que me va a meter. Pero hombre, si quieres también. ¿Y qué contesto ahora? ¿No? Pues que sí. Igual. Entonces, en el online igual que en el offline. Otra cosa son los canales y los procedimientos, pero la neurona funciona igual. Las neuronas se están adaptando, las sinapsis se están adaptando a los nuevos tiempos. Por ejemplo, nosotros hemos sido educados en leer en horizontal y ahora estamos leyendo en vertical. La consecuencia de eso es que memorizamos peor. Bueno, hay que saberlo. A lo mejor hay que detenerse un poquito más cuando lees en vertical porque lees más rápido. Yo tenía un jefe que leía en diagonal. Es decir, leía solo las solapas de los libros, atrás. Y ya te decía la tesis, siempre te desbordaba, claro. Bueno, pues yo iba a hacer ahora una encuesta rápida para saber si a toda esta gente que está aquí, a la que nos está siguiendo en streaming, les hemos tocado las neuronas, les hemos tocado la fibra de la buena gente y demás. Y quiero que se levante todo el mundo que le esté gustando Business in Chain. ¡Hoy, qué aplicaos! Que no se me ha quedado ninguno ni ninguna sentada. Pues un aplauso muy fuerte por estar ahí todos. Nos vamos a comer y a las 4 menos cuarto esperamos. Muchas gracias.